La séptima puerta que fue restaurada en la ciudad de Jerusalén fue la puerta de las aguas. Esta puerta está mencionada aquí en Nehemías capítulo 3 en su texto 26, que dice así: y los netineos estuvieron en Ofel hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y a la torre que sobresalía. Ahí está la descripción entonces de la restauración de la puerta de las aguas. Fíjese, apreciados hermanos, que esta puerta se llama así porque era la puerta que estaba frente a la plaza que daba al templo, por donde salía el agua que venía del templo. En hebraico esta puerta sería Chahar Mayim, la puerta de las aguas. Notemos que el agua que salía del templo, de la presencia de Dios, la verdad, esta no era cualquier agua. Esta puerta de las aguas tipifica figurativamente la palabra de Dios. Fíjese, apreciados hermanos, que frente a esta puerta se leyó de nuevo la ley después de mucho tiempo de cautiverio. Y esto lo encontramos en Nehemías, en su capítulo 8, en sus primeros textos. Podríamos leerlo. Nehemías capítulo 8, texto del 1 al 3. La palabra del Señor dice así: y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de los hombres y mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué significativo entonces. Fíjese que entonces tenemos aquí que la tipificación de esta puerta es la palabra de Dios. Y llama mucho la atención el hecho de que atentamente allí con Esdras en ese tiempo se leyó el libro de la ley de Moisés frente, ¿no es cierto?, en la plaza que estaba, frente a la plaza que estaba, ¿no es cierto?, la puerta frente a esta puerta de las aguas. Como primer aspecto, entonces, vemos aquí la palabra necesaria en la enseñanza, en la exhortación y en la consolación, que son elementos que todo buen ministerio de la palabra del Señor es necesaria en medio de la congregación. Vital en la asamblea local y en la iglesia del Señor. La verdad que las escrituras son imprescindibles. Y la premisa es: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. ¿Con qué objetivo? La palabra de Dios, inspirada divinamente, llega a ser útil. Para que el hombre de Dios, escuche bien, para que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Llama la atención entonces que es la palabra de Dios la que es la que instruye para toda buena obra. No es el hecho de que yo vaya a la universidad o al colegio, ¿verdad? No es que tenga un título universitario y yo pueda ejercer una buena obra en el Señor. La escritura es clara. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar y redarguir y corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente instruido en la palabra de Dios, para toda buena obra, las obras de Dios.
Llama la atención, apreciados hermanos, que muchas veces en la asamblea local solo se enseña. Un verdadero ministerio, una buena predicación para el crecimiento espiritual en medio de una asamblea local, en una congregación de cristianos, tiene que tener tres elementos básicos, que es la enseñanza, ¿sí? Pero es la exhortación y también es la consolación. Muchas veces uno oye ministerios en el cual solo se da enseñanza. Estos tres elementos son los que conforman un buen ministerio de la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios. Y fíjese que está dentro del texto que hemos considerado aquí en 2 Timoteo capítulo 3. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, ahí está la enseñanza, para redarguir, ahí está la exhortación, para corregir y para instituir en justicia, allí está la consolación. Ministerios con solo enseñanza sería una mesa que le faltan dos patas, ¿verdad? Una mesa de tres patas que le faltan dos. Un ministerio con solo exhortación sería muy pobre. Un ministerio de solo consolación y de paz y amor. No, ¿verdad? El ministerio real, entonces, de la palabra de Dios tienen estos tres elementos. Saber enseñar lo que la palabra de Dios dice. Saber exhortar. Fíjese que hacen falta en el día de hoy, en nuestro tiempo, exhortadores de la palabra del Señor y consoladores de la palabra del Señor. Hay muchos enseñadores, pero muy pocos exhortadores y muy pocos consoladores. Y llega a suceder que tenemos el consolador en nuestros corazones derramados y no sabemos consolar. Hay una premisa por ahí que dice, ruego a Dios que te dé un espíritu de simpatía para que sepas consolar, porque se necesitan en el día de hoy consoladores que sepan consolar como Cristo. Es así entonces, apreciados hermanos, que esta puerta, llamada la puerta de las aguas, tipifica la palabra de Dios. Y para la congregación local, los tres elementos primordiales de todo ministerio que debe haber dentro de la palabra de Dios es la enseñanza, la exhortación y la consolación. Y ciertamente debemos rogar ser consoladores como Cristo lo fue. Veamos el segundo aspecto, el aspecto ahora para el alma del creyente en Cristo. Y es un aspecto esencial que se debe tener en cuenta, es que el agua suministra vida. ¿Qué más suministra el agua? Permite el crecimiento, permite la reproducción, el refrigerio, da energía, produce limpieza. Y su escasez produce la muerte a través de la sed, como también produce la desesperación por falta de agua. Por lo tanto, al tipificar esta puerta, la puerta de las aguas, la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios se transforma en algo vital para el Hijo de Dios. Y la Escritura expresa que si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Podemos leer en otro texto que nos habla mucho más, nos descorre el velo cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos.
y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos. Y que esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto lo encontramos ahí en el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. La necesidad, entonces, de que es algo vital para el creyente en Cristo la palabra de Dios. Es el agua que le permite crecer, le permite dar vida, le da refrigerio, le permite tener una energía y una limpieza en su vida y en su andar. La premisa es clara. Dios siempre enviará su palabra, la cual nunca volverá vacía. Como nota aparte, apreciados hermanos, la restauración de esta puerta, la puerta de las aguas, fue restaurada por los siervos del templo, o mejor dicho, los sirvientes del templo, precisamente, aquellos que ministraban en el templo, aquellos levitas que ministraban en el templo. Fíjese que estos habitaban en Ofel. Ofel en hebraico significa collado, loma o montículo, una colina, un pequeño cerro. Estos sirvientes del templo o siervos del templo que habitaban en Ofel fueron los que restauraron la puerta de las aguas, la cual tipifica la palabra de Dios.